Bienvenidos una vez más a Tecnoterror y más, prepárate para adentrarte en lo inexplicable. Hoy navegaremos por las aguas turbias de Xochimilco, hacia un lugar que desafía toda explicación racional. Un sitio donde miles de muñecas cuelgan de los árboles, mirando con ojos vidriosos a todo aquel que se atreve a visitarlas. Esta es la historia de la Isla de las Muñecas. Basada en hechos reales que ocurrieron en los canales de Xochimilco, esta historia te llevará a un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve borrosa. Donde el amor obsesivo de un hombre por proteger el alma de una niña muerta creó uno de los lugares más perturbadores del mundo. En los canales silenciosos de Xochimilco, donde las trajineras se deslizan entre chinampas centenarias, existe una isla que ningún local se atreve a visitar después del anochecer. Un lugar donde miles de muñecas mutiladas cuelgan como guardianes espectrales. El año era 1951. Don Julián Santana Barrera, un hombre de 50 años, decidió abandonar su familia y la civilización para vivir como ermitaño en una pequeña isla de los canales de Xochimilco. Buscaba paz, soledad, una vida simple cultivando verduras y flores en su chinampa. Pero lo que encontró don Julián cambiaría su vida para siempre, y lo condenaría a una obsesión que duraría hasta el día de su muerte. Una tarde, mientras pescaba en la orilla de su isla, don Julián vio algo flotando en el agua. Al principio pensó que era basura, pero cuando se acercó, el horror lo invadió. Era el cuerpo de una niña pequeña, de no más de 7 años, que había muerto ahogada. Don Julián sacó el cuerpecito del agua con lágrimas en los ojos. No tenía familia conocida, nadie la reclamó. Él mismo le dio sepultura en su isla, creando una pequeña tumba bajo un gran ahuehuete. Pero esa noche, algo inexplicable comenzó a suceder. Minutos después del entierro, don Julián escuchó el llanto de una niña. Un llanto que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Salió de su choza y gritó al viento: «Niña, ya estás en paz. Descansa». Pero el llanto continuó toda la noche. Al día siguiente, don Julián encontró algo que lo dejó helado. Flotando en el mismo lugar donde había encontrado a la niña, había una muñeca. Una muñeca vieja, con el cabello enredado y uno de los ojos faltante. Don Julián creyó que era una señal. Pensó que tal vez la muñeca había pertenecido a la niña, que había llegado para acompañarla en la muerte. Con manos temblorosas, colgó la muñeca del árbol más cercano a la tumba. Esa noche, por primera vez desde el entierro, no se escuchó el llanto. Don Julián se sintió aliviado. Había hecho lo correcto. La niña por fin había encontrado la paz. Pero se equivocaba, esto era solo el comienzo de una pesadilla que duraría décadas. Porque 3 noches después, el llanto regresó. Pero esta vez era diferente. Esta vez, don Julián podía escuchar una voz susurrando su nombre: Julián. Julián, tengo miedo, protégeme. La voz parecía venir de la muñeca que había colgado del árbol. Don Julián se convenció de que el espíritu de la niña se había apoderado de la muñeca. Pero una sola muñeca no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba crear un ejército para proteger a la pequeña alma perdida. Comenzó a buscar muñecas por todas partes. En la basura, en los mercados de segunda mano, intercambiándolas por verduras de su cosecha. Cada muñeca que encontraba la llevaba a la isla y la colgaba de un árbol, siempre susurrando: para ti, niña. Para que no tengas miedo. Pero las muñecas no llegaban en buen estado. Estaban rotas, sucias, sin ojos, sin brazos. Algunas estaban quemadas. Otras tenían el cabello arrancado. Don Julián no las reparaba. Las colgaba tal como las encontraba, porque creía que así reflejaban mejor el sufrimiento de la niña. Los años pasaron. 1960, 1970, 1980. Don Julián siguió colgando muñecas.
Su isla se transformó en un cementerio surreal donde cientos, luego miles de muñecas mutiladas se balanceaban con el viento, mirando con ojos vidriosos o cuencas vacías. Los pescadores comenzaron a evitar la zona. Contaban historias de cómo las muñecas los seguían con la mirada, de cómo sus cabezas se movían cuando no las veían directamente. Don Julián, ahora ya un anciano, comenzó a experimentar cosas que desafiaban toda explicación. Juraba que las muñecas le hablaban, que se movían por las noches, que cambiaban de posición cuando él no estaba mirando. A los visitantes ocasionales que llegaban a la isla, don Julián les contaba con ojos brillantes de locura: escúchenlas por las noches. Hablan entre ellas. Se quejan. Lloran. Pero también protegen. Protegen a mi niña. Los turistas pensaban que era solo un viejo loco. Pero cuando se quedaban hasta el anochecer, comenzaban a escuchar cosas que no podían explicar. Voces de niños que parecían venir de las muñecas. Pasos pequeños corriendo entre los árboles. Risas que se convertían en llantos. Don Julián desarrolló rituales extraños. Cada mañana saludaba a las muñecas por sus nombres. Les llevaba dulces. Les cantaba canciones de cuna. Les contaba historias. Había perdido completamente la cordura, pero él creía que era el guardián más cuerdo del mundo. Ellas me protegen también, decía a quien quisiera escuchar. Las muñecas y mi niña. Somos una familia. Una familia eterna. El 17 de abril del 2001, después de 50 años viviendo en la isla, don Julián Santana Barrera murió. Pero la forma en que murió helará tu sangre. Su sobrino lo encontró ahogado en el mismo canal donde décadas antes había encontrado a la niña. En el mismo lugar exacto. El señor Julián era un excelente nadador, conocía los canales como la palma de su mano. No había tormenta, no había corriente fuerte. Pero lo más perturbador era la expresión en su rostro. No era de pánico o desesperación. Era de paz. Como si hubiera ido voluntariamente al agua. Como si algo, o alguien, lo hubiera estado esperando. Los locales susurran que la niña por fin había decidido llevarse a su guardián con ella. Que después de 50 años cuidándola, don Julián había ganado el derecho de acompañarla en la eternidad. Hoy en día, la isla de las muñecas sigue existiendo en Xochimilco. Es una atracción turística, pero también un lugar donde ocurren cosas inexplicables. Los visitantes reportan experiencias que van más allá de lo natural. Las muñecas siguen colgando de los árboles. Ahora son más de 1500. Algunas han sido añadidas por turistas que sienten una compulsión inexplicable de contribuir a la colección. Otras aparecen sin explicación, como si siguieran llegando solas. Los guías turísticos cuentan que las muñecas cambian de posición. Que aparecen fotografías donde las muñecas están en lugares diferentes a donde las vieron. Que algunas cámaras se dañan misteriosamente al intentar fotografiar ciertas muñecas. Pero lo más perturbador son los testimonios de quienes han pasado la noche en la isla. Hablan de llanto infantil que viene de todas las direcciones. De pequeñas huellas húmedas que aparecen en el suelo al amanecer. De la sensación constante de estar siendo observados por miles de ojos. Y algunos juran que han visto a una niña pequeña, translúcida, jugando entre las muñecas al amanecer. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Investigadores paranormales que han estudiado la isla han hecho un descubrimiento que cambia toda la historia. No existe registro alguno de que una niña haya muerto ahogada en esos canales en 1951. No hay actas de defunción, no hay reportes policiales, no hay notas periodísticas. Es como si la niña nunca hubiera existido. ¿Significa esto que don Julián inventó toda la historia? ¿Que su obsesión con las muñecas nació de una alucinación? O tal vez la niña existía en un plano diferente desde el principio.
Tal vez era un espíritu que había estado esperando décadas, siglos, a que alguien como don Julián llegara a cuidarla. Porque los fenómenos paranormales en la isla comenzaron mucho antes de 1951. Los pescadores más viejos recuerdan que desde los años 1920 ya se hablaba de llantos infantiles que venían de esa isla. De una presencia que pedía ayuda. ¿Qué pasaría si don Julián no encontró a una niña muerta? ¿Qué pasaría si una niña muerta lo encontró a él? La isla de las muñecas sigue siendo uno de los lugares más perturbadores de México. Las muñecas continúan colgando, silenciosas durante el día, pero aparentemente activas durante la noche. Los nuevos cuidadores de la isla, sobrinos de don Julián, reportan que a veces se encuentran muñecas en posiciones diferentes. Que algunas aparecen con flores frescas en las manos. Que otras lloran lágrimas reales. Y cada 17 de abril, el aniversario de la muerte de don Julián, los visitantes reportan actividad paranormal intensa. Como si fuera el día en que la niña y su guardián se reencuentran. Tal vez don Julián no estaba loco. Tal vez era el único cuerdo en un mundo que se niega a aceptar que la muerte no es el final. Tal vez las muñecas realmente protegen a una niña que nunca pudo descansar en paz. O tal vez ahora protegen a dos espíritus perdidos que encontraron consuelo en su mutua compañía. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que don Julián estaba loco o que realmente estaba protegiendo a un espíritu? ¿Te atreverías a pasar una noche en la isla de las muñecas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta a este video. Cada me gusta me ayuda a seguir investigando y trayéndote las historias más perturbadoras de México y el mundo. Y si quieres más misterios como este, suscríbete a Tecnoterror y más y activa la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos lugares malditos, leyendas urbanas y fenómenos paranormales que te harán cuestionar la realidad. Nos vemos en la próxima historia del terror. Y recuerda, algunas muñecas nunca dejan de mirar.